Muy buenas tardes, queridos hermanos. Daremos comienzo a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre amado que estás en los cielos, ante tu rostro y tu presencia nos inclinamos, Señor, para dar las gracias, Padre, porque tú eres bondadoso, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos das su alimento a nuestro debido tiempo, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Sin ti no podríamos subsistir, Señor, porque la carne no pasará, pero sí, para el del Espíritu, Señor, estaremos siempre contigo, Padre. Queremos ser bendecidos por ti, alimentados por ti, que las palabras que se dirán en este sermón no sean mis palabras, sino que fluyan, pero que fluyan desde ti, Señor, para dar un mensaje a tu iglesia, Padre, el cual nos sirva en todo momento, Padre, porque el día está cerca, Señor, y queremos estar preparados para cuando tú vengas. En nombre de Jesucristo, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pasaremos en este momento a dar lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor, la cual se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 9. El Evangelio según Mateo, capítulo 9. Si tienen su Biblia en su casa, lo invito a que pueda compartir conmigo la lectura en Mateo, capítulo 9, en sus versículos 9 al 13. Leo en el nombre del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y como iglesia tenemos siempre un compromiso, que es el de orar por nuestra nación, para que el Señor la cuide y la proteja. Oremos por nuestra nación. Padre amado, altísimo Señor soberano, ante tus plantas nos inclinamos, Señor, para poder suplicar, Señor, de que tú cuides nuestra nación, Padre, de que tú la protejas, Padre, de que tú la protejas de toda pestilencia, calamidad, terremoto y toda cosa mala que pueda pasar, que nos protejas de este virus que nos está acechando, Señor, y que también les dé sabiduría, inteligencia a quienes nos dirigen, Señor, en los pasos de esta nación, Señor, para que se hagan las cosas de acuerdo a tu voluntad, porque tú los pusiste ahí, Padre, tú permites que ellos estén gobernando, Padre. Confiamos plenamente en ti, Señor, y dejamos estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. También, mis hermanos amados, tenemos otro compromiso, y es el de orar por nuestra iglesia, para que el Señor la cuide, la proteja y la guarde. Amén. Oremos por nuestra iglesia. Altísimo Padre Celestial amado, nos acercamos ante tu presencia, Padre, para suplicar, Señor, por nuestra iglesia, Señor, que cuides la iglesia de Polpaico, Señor, que cuides al señor obispo y su esposa, que cuides a nuestros pastores, Señor, que cuides a cada miembro de nuestra iglesia y que, por favor, no permitas que el enemigo ataque, Señor, y que no se envuelva en sus mentiras, Padre. Bendice y cuida también a tu iglesia mundial, Padre, porque muchos también están siendo perseguidos de distintas formas, Padre, y necesitamos plenamente de tu protección, Señor, tu auxilio, Padre, y de tu consolación, Señor, para poder aguantar hasta el final. En el nombre de Jesucristo, amén, Padre. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora viene, hermanos amados, una de las partes más importantes de este servicio, que es la exhortación de la palabra del Señor. Y que el Señor me revista de su gracia para poder este mensaje que Él les tiene preparado a ustedes. Amén. Como leímos, hermanos,
este sermón está basado en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y este relato sucede antes del conocido Sermón del Monte. El escritor de esta porción, el apóstol Mateo, lo posiciona de forma posterior al Sermón del Monte. Pero esto sucede porque este evangelio específicamente está construido de una forma temática, no cronológica en cuanto a los sucesos. Por lo tanto, por eso es que este relato se ve posterior al Sermón del Monte, cuanto en realidad ocurrió antes. El sermón se titula así: un llamado al arrepentimiento y a seguir al Señor. El apóstol Mateo ofrece una perspectiva muy diferente a lo que son los otros dos evangelios sinópticos, que también lo componen Marcos como también Lucas, ya que parte el apóstol Mateo escribiendo del perdón de Dios y lo más importante, del arrepentimiento. Y ahora usted se preguntará, ¿y en dónde encontramos esto? Y esto lo podemos encontrar incluso en el primer capítulo, que es mediante la genealogía bíblica del Mesías. Si usted, por ejemplo, lee el primer capítulo, nos vamos a encontrar con distintos tipos de personajes que para nosotros en la Biblia, que hemos leído, son muy conocidos. Pero les voy a mostrar 3 personajes. Por ejemplo, Rahab, que como sabemos, fue quien ocultó a los espías, pero también fue una prostituta. También tenemos al personaje de Ruth, quien era una nación pagana y también era idólatra. Y cómo también no mencionar a un insigne, que es el rey David, quien a pesar de haber sido celoso con Dios hasta el final, lamentablemente cayó en distintos pecados como lo son el asesinato, la conspiración y el adulterio. Si seguimos desarrollando el Evangelio en los capítulos siguientes, la predicación de Juan el Bautista estaba basada también en el arrepentimiento, lo cual lo podemos encontrar en Mateo capítulo 3. Vamos a ocupar bastante Mateo, así que si usted tiene su Biblia en su casa, lo animo a que usted la pueda mantener abierta ahí para que podamos leer Mateo. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo también hizo lo mismo. Cuando Él comenzó su ministerio, predicó también e hizo el mismo llamado, que lo vemos reflejado también en el capítulo siguiente, en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice así su lectura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué podemos aprender del relato de Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13, y de la importancia del llamado al arrepentimiento? El texto temático, el llamado de Jesús, el texto temático relata el llamado de Mateo a seguir al Señor como discípulo, y que posteriormente sabemos de que Mateo se convirtió en uno de sus apóstoles. Mateo era un publicani, en griego, que es un publicano, o en español un recaudador de impuestos. Este puesto o cargo se adquiría cuando un ciudadano de una provincia o región compraba una franquicia a Roma, o trayéndolo quizás a un contexto más actual, que a lo mejor a usted se le va a hacer mucho más sentido, es un modelo de negocio en el cual, por ejemplo, si yo quiero en mi comuna poner un McDonald's, lo que hago es contactar a McDonald's y comprar un derecho a poner un local. Aquí ocurría algo parecido, con la diferencia de que esta persona recaudaba los impuestos para Roma, lo cual requería recaudar una cantidad específica de impuestos y que todo exceso de lo recaudado era ganancia personal para el recaudador de impuestos o publicano. El poder de tributación que tenía este publicano se podría decir que era ilimitado, ya que incluso tenía amplia licencia
para extorsionar en esta materia tributaria. Es por eso que toda la comunidad tildaba a los publicanos o recaudadores de impuestos como traidores del pueblo, y por ende eran aún más despreciados incluso que los funcionarios romanos, que ya eran despreciados. Los publicanos o recaudadores de impuestos, según nos indica la historia, eran personas que aceptaban sobornos, falsificaban impuestos a los más ricos, rebajándolos y recargándoselos por otro lado a personas más pobres, a cambio de que ellos tenían mayores ingresos por parte de la gente más rica. Debido a esta corrupción, los publicanos eran personas que eran muy millonarias, y esto lo hacían a expensa de sus propios compatriotas, por lo tanto eran muy rechazados. En Mateo capítulo 9, versículo 9, se ve que el Señor llama al publicano Mateo, quien estaba haciendo su trabajo de recaudación de impuestos. Y a oír al Señor y su llamado, dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Si vamos un capítulo más atrás, que es el capítulo 8, versículo 21, se da un ejemplo donde una persona rechazó al Señor. Hay varios ejemplos, pero vamos a leer este. Mateo capítulo 8, versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y no siguió al Señor. En contraste con esto, Mateo el publicano, odiado por el pueblo y quien le robaba a los suyos, ¿qué hizo? Hizo un cambio radical en su vida: dejar su labor de recaudador de impuestos y seguir al Señor. Preguntémonos, hermanos amados, ¿hemos renunciado a nuestro antiguo hombre? ¿A nuestras antiguas prácticas por seguir al Señor? Y si lo hemos hecho, ¿dónde estábamos antes? ¿De dónde nos sacó el Señor? Por ejemplo, yo. Quizás antes tenía una vida disoluta. Quizás no tenía una vida limpia a la vista del Señor. Quizás andaba en una fiesta. O quizás era una vida en conformidad con lo que dicta el mundo. Quizás lo estaba pasando bien con alguien, con una persona, no sé. Muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasó? El Señor nos llamó y a mí personalmente me sacó de ahí. Quizás tenía, y sigo teniendo quizás, un buen pasar económico. O quizás lo pasaba bien con otra persona. ¿Quién sabe? Pero para el Señor estaba muerto. Estaba muerto en mis pecados. Y en este caso, el apóstol Mateo, que en este tiempo era un discípulo, dejó su vida anterior, por lo que apunta el texto. Dejó su vida pasada. ¿Para qué? Para servir al Señor Jesucristo. Posteriormente, en el versículo 10, nuestro Señor está en la mesa en la casa de Mateo, con los publicanos y pecadores, como dice el relato, y juntamente también con sus discípulos. Es muy probable que este banquete haya ocurrido un tiempo posterior al llamado de Mateo, al discipulado con el Señor. Y en el texto llama la atención el término que se usa para la palabra sentado a la mesa, que no es el mismo que cuando Mateo estaba sentado recaudando los impuestos. El término en el versículo 10, anakeyami, implica que según la tradición judía el Señor estaba reclinado en la mesa hacia el lado izquierdo, como era costumbre cuando se hacían los banquetes, ¿ya? Y en Lucas capítulo 5 versículo 29 se menciona que este fue un gran banquete con muchos publicanos y otras personas invitadas, donde se denota que este discípulo tenía una casa enorme y además un muy buen pasar económico y muchos recursos. Si leemos, hermanos amados, los evangelios, notaremos que nuestro Señor jamás rechazó una invitación a cenar y a posar. ¿Y por qué nunca lo hizo? Porque el Señor miraba la necesidad de cada persona. Y para esto quiero pasar al versículo 11, donde los fariseos, como era su costumbre, levantaron juicio para el Señor, que estaba comiendo con los publicanos y pecadores. Repasemos Mateo capítulo 9, versículo 11.
le comenté que vamos a ocupar bastante Mateo, porque estamos pasados en esta lectura. Vamos a saltar otros textos, pero es importante que lo tengamos en Mateo 9, específicamente. Leo en el nombre del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 11, dice así: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos, al tener una actitud cobarde, fueron confrontando a sus discípulos directamente, pero no fueron a confrontar directamente al Señor. Estos fariseos, dentro de su lógica retorcida, querían condenar dicho acto del Señor. Recordemos que los fariseos, a diferencia de lo que es nuestro Señor, los fariseos eran personas de carácter ritualista. Lo único que les importaba a los fariseos que era el cumplimiento externo de la ley o la Torá. Les importaba mucho el que dirán. No se mezclaban con personas que ellos consideraban pecadoras, apartadas, impuras. Al contrario, estas personas las condenaban a esta clase de personas. Los fariseos estaban tan corrompidos, hermanos, que no creían por ninguna forma en el perdón de Dios, y de hecho estaban tan seguros de ellos que hasta habían emitido un juicio contra los publicanos y pecadores y creían plenamente que esas personas no merecían ser perdonadas por Dios. ¡Qué equivocados estaban, hermanos amados! El ministerio farisaico o fariseo no se hallaba en restaurar a las personas, ni en el llamado al arrepentimiento, sino en juzgar y condenar. ¿Cuán equivocados estaban estas personas, amados hermanos y amigos? Finalmente, mis hermanos, el Señor dice lo siguiente en los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 9, los cuales les invito a leer. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Leo en el nombre del Señor, dice así: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio. Pero no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Aquí vemos la comparación que hace el Señor, y esta comparación es muy lógica. Él es el gran médico. Amén. Y es por esto que el Señor no solo cura a los que tienen aflicciones físicas, hermanos amados, sino que también va a la raíz de lo que es todo mal. ¿Y cuál es la raíz de todo mal, mis hermanos amados? El pecado. El pecado es esta raíz. El Señor va a las personas que están muertas en sentido espiritual. Él va y las sana por medio de su palabra y de su llamado al arrepentimiento y posteriormente al perdón de sus pecados. Arrepentimiento en griego es metanoia. ¿Y qué es metanoia? Es una palabra bastante amplia, porque a lo mejor el concepto que nosotros tenemos de arrepentimiento no es lo mismo que esta palabra en griego. Y esto implica una acción de reversión, volver atrás, ¿ya? Conversión es un cambio de actitud y de pensar. Es un cambio tan profundo que incluso implica en cambiar un estilo o una forma de vivir. En este caso, en el caso del pecado, significa un apartarse completamente de él, arrepentirse de él, y este cambio implica también poder acercarnos plenamente a Dios. Esta enseñanza, mis hermanos amados, es muy importante y fundamental hoy en día. Debemos recordar y tener presente quiénes éramos antes de que el Señor nos perdonara. Algunos quizás fumamos, quizás fuimos fornicarios, quizás mentíamos, quizás robábamos, quizás practicábamos otro tipo de pecados, en los cuales quizás yo también participé. O sea, yo participé en algunos de estos pecados y tengo que reconocerlo. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó de que el Señor nos rescató. El Señor nos perdonó. El Señor fue misericordioso con nosotros. El Señor nos restauró. El Señor hizo que todo esto lo dejáramos atrás y que nos volviéramos a Él. Y ahora vivimos en Él y Él vive en nosotros. Gloria a Dios. Como conclusión, hermanos amados,
ahora que hemos sido perdonados por el Señor, ¿tendremos la actitud farisaica de enjuiciar y condenar a quienes consideramos pecadores? O en contraste a esto, imitaremos a nuestro Señor Jesucristo predicando un evangelio de arrepentimiento y conversión. ¿Estamos teniendo, mis hermanos amados, misericordia con las personas que no conocen al Señor o con nuestros mismos hermanos que a lo mejor también, igual que nosotros, vez tras vez fallan y estamos quizás mirando la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la tremenda viga que tenemos en nuestro ojo, un palo gigantesco de nuestros pecados? Entonces, mis amados hermanos, la iglesia es un lugar que está lleno de enfermos espirituales, pecadores, pero que yo también tengo que decirlo, como soy miembro de la iglesia, también he sido llamado al arrepentimiento junto con mis hermanos, y que también nosotros tenemos el mismo llamado a hacer que otras personas se arrepientan en imitación con Jesucristo. Pero también, mis hermanos amados, tenemos un llamado a perdonar y a perdonar a quienes nos lastiman profundamente. Recuerde, mi hermano, mi amigo que está en la casa leyendo y la Biblia y escuchando este sermón, que el juicio no es suyo ni mío, sino que el juicio pertenece al Señor. ¿Se recuerda una de las partes de la predicación primitiva? Hechos capítulo 3, 19 y 20 dice: así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y finalmente, este texto final, que le invito a que lo puedan leer, el texto anterior estaba en Hechos capítulo 3, 19 y 20. ¿Ya? Y el texto que sigue está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo invito, hermano, a que puedan orar en privado durante esta semana y después de este sermón, para que ustedes puedan pensar en este último texto que acabo de citar. Oremos, hermanos, por este sermón. Padre Santo, Padre Celestial, ante tus plantas nos inclinamos, Señor, nos humillamos, Padre, para dar las gracias, Padre, primero que todo, porque tú lo hiciste todo por nosotros, Señor. Y lo sigues haciendo por medio de tu palabra, la Biblia, Padre, la cual nos has dado para poder meditar y pensar en ti, Señor Santo, para que podamos cambiar y ser perfeccionados, Señor, y que podamos alcanzar todos el arrepentimiento, Señor, y ser perdonados por ti. Y también imitarte, Señor, para que otras personas también puedan alcanzar este mismo arrepentimiento y perdón de pecados, Señor, para que te puedan conocer y que también puedan alcanzarte en el último día postero, Padre. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de predicar esta palabra, Señor, la cual me sirve profundamente a mí, Padre, pero también le sirve a toda tu iglesia, Padre, porque es un llamado importante a no ser como los fariseos, sino que imitar a Jesucristo, Señor, a que nos sigamos arrepintiendo, Señor, pero también que seamos convertidos por ti, Padre, para poder verte en el día postrero, como dije antes. Te quiero bendecir, Padre, te quiero adorar, Padre, por el amor que tú ejerces con nosotros, Padre, porque nosotros no somos merecedores de nada. En el nombre de Jesucristo, Padre, te adoro, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Démosle gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Ahora, hermanos, pasaremos a la oración por los enfermos. Sabemos de que dentro de la iglesia hay mucha gente enferma, pero también, como digo en el sermón, también hay gente que está enferma de forma espiritual. Por lo tanto, es importante que el Señor interceda en nuestra vida y que pueda también sanarnos de forma externa y de forma interna. Si usted tiene la posibilidad de agachar su cabecita, por favor lo insto a que lo haga, y si se puede arrodillar, por favor también hágalo. Amantísimo Señor Santo, nos inclinamos ante ti, Señor, para suplicar por nuestros hermanos enfermos, Señor, para que tú puedas restaurar, Señor, para que tú puedas mostrar también lo poderoso que eres, Señor, aunque tú ya lo has hecho todo por nosotros, cambiando nuestras vidas, Señor, llamándonos al arrepentimiento, Señor, perdonando nuestros pecados y dándonos una nueva vida, Señor. También, Señor, si hay enfermedades espirituales, por favor, que tú las apartes, Señor, que tú las saques de nuestros cuerpos, Señor, para que podamos vivir una vida santa contigo, Señor, para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Y ahora haremos la oración final. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este servicio que tú nos has dado, Señor, en el cual tú nos alimentas. Y queremos, Señor, ser bendecidos también por ti, porque tú te preocupas por nosotros por medio de tu palabra, Señor, y tú siempre estás pendiente de nosotros, Padre. Te bendecimos, te adoramos, Padre, y te estamos esperando hasta el día postrero, Señor, porque sabemos que está muy pronto, Padre, porque las señales que se están dando en este mundo nos indican, Señor, de que estas cosas ya no dan para más y que necesitamos de tu intervención pronta, Señor, para que tú traigas justicia a quien tú lo digas, como tú dices tu palabra, y también misericordia para quien tú quieras con misericordia. En el nombre de Jesucristo te adoramos y te bendecimos por hoy y siempre, Padre. Amén. Saludos, mis hermanos amados, también para nuestro obispo, nuestra pastora diaconisa, mi pastor, nuestro hermano Salvador, su esposa, la hermana Susana, nuestra hermana y pastora también, nuestros oficiales, hermanos predicadores y a toda la iglesia de Polpaico, hombres y mujeres, y firmes adelante, como se dice siempre en las prédicas de nuestro hermano Salvador. Dios los bendiga.